Y ya está con nosotros Sebastián, ¿sí? Sebastián Pignataro. ¿Sí? Hola Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? Muy bien, excelente. Bueno, así que acá seguimos con las charlas. Sí, Sebastián, les cuento a todos, es ingeniero en sistemas, también egresado de la misma universidad, pero en la Facultad Regional de Buenos Aires. ¿Sí? Así que, bueno, comparte la misma filosofía uteniana, como también han pasado otros anteriormente de la misma casa de estudios. Pero bueno, para no hacer la larga, Sebastián, contanos un poquito lo que trajiste preparado. El título ya lo conocen, si vieron el programa, trata sobre adquisición de datos, ¿sí? Software Data Acquisition, para decirlo más técnicamente. ¿Sí? Así es. Sebastián trabaja en una empresa que se dedica a eso, pero bueno, contanos vos mejor, Sebastián, lo que tenés preparado. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Lucas. Es un honor estar aquí y agradezco mucho esta posibilidad para la colaboración. Voy a compartir pantalla un segundito y ya les comento. A ver, ahí estamos viendo bien. Supongo que sí. Perfecto, perfecto, adelante. Bueno, después de una linda charla que tuvimos sobre recursos humanos por parte de Rocío, vamos a pasar a algo un poco más técnico y les voy a presentar un modelo de sistemas que busca satisfacer los requisitos de obtención de datos en forma genérica y enriquecimiento de la información, como dice el subtítulo de la charla. Vamos a ir a unos conceptos en primera instancia. Data acquisition, a secas. Tiene que ver con procedimientos que ya tienen tiempo de vida, mediante los cuales obtenemos datos sobre sucesos de la realidad, ¿no? En el día de ayer, Martina Chari dio una charla muy interesante sobre industrialización y mostró un sistema de control. En el sistema de control teníamos sensores y actuadores. Los sistemas de control utilizan el concepto de data acquisition, por ejemplo, para lo que es sensar temperatura en un ambiente, para lo que es sensar la luminosidad de un ambiente y mediante los datos obtenidos prender luces, por ejemplo, para una luz de seguridad en la vía pública o en un determinado lugar cerrado, etc. El concepto de data acquisition se mezcla un poco con el software, con IT, desde lo que es el concepto de text engineering. Text engineering hace referencia a procedimientos o a una disciplina, mejor dicho, que se encarga de analizar textos, lenguajes naturales y formales, eh, aplicarles cómputos, aplicarles reglas de cómputo para satisfacer un determinado requerimiento, en forma genérica. Los dos conceptos, el concepto de data acquisition y el concepto de text engineering, sobre el contexto actual, en el cual vivimos hoy en día, en este año 2020, en el cual estamos plagados de datos y ya han habido, felizmente, muchas presentaciones que hablen de Big Data, como por ejemplo la de Melidata del día de ayer. Es inherente a la realidad que todos estos datos que viven conjuntamente con nosotros en este mundo virtual del Internet o del 2.0, necesiten tener un tratamiento o sean plausibles de ser computados para para satisfacer determinado requerimiento. Vamos a pasar a la próxima. A ver, aquí. Este modelo de sistemas, este modelo de datos, este modelo funcional del sistema que les vengo a presentar, tiene que ver con la obtención de datos desde diversas fuentes de diversa índole y naturaleza, como pueden ser páginas de internet escritas en cualquier tipo de codificación,
sistemas externos, enlaces con sistemas, bases de datos de cualquier índole, tomar ese conjunto de datos en forma absolutamente genérica, someterlos a un proceso que denominamos extracción, en una segunda fase, y a partir de allí configurar una estrategia de obtención de información en primera instancia y enriquecimiento de la misma. Yo hago mucho hincapié en esto de datos e información, porque obviamente no es una trivialidad, es muy importante y en este tipo de solución, en este modelo de sistema, es fundamental, porque justamente nosotros partimos de tener un conjunto de datos y queremos llegar a tener un conjunto de instancias de información. Entonces, si tomamos la línea temporal de izquierda a derecha en sus pantallas, tenemos estas fases, ¿no? Fuentes de datos, extracción, eliminación de repetidos, capas de enriquecimiento e instancia final de información. Estas fases configuran lo que es el modelo funcional del sistema, lo que es la estrategia que voy a aplicar para llegar a esa solución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, en primera instancia, tomar esos datos de las fuentes genéricas que tenemos para satisfacer nuestros requerimientos y vamos a ponernos como objetivos completar esta base de datos de extracción que tenemos en primera instancia, luego quedarnos con una base de extracción sin repetidos, es decir, sin información, sin datos repetidos, y luego conformar, sí, la base de datos de información con lo que obtuvimos previamente. Para después, con esa información, hacer lo que queramos, básicamente. Obviamente que podemos tener requerimientos, por ejemplo, de generar feeds para conectarnos con otros sistemas y poder comercializar esa información. Podemos querer consolidar esa información en una especie de portal para luego ofrecer algún tipo de servicio, etc. Les doy un ejemplo. Podemos obtener información obtener datos de todos los cines de la provincia de Buenos Aires en relación a las películas que se emiten y conformar un portal con el objetivo de luego hacer una aplicación para un teléfono móvil que nos pueda guiar en relación a nuestras preferencias rápidamente con una vasta cantidad de opciones, ¿no? Eso sería una aplicación de este modelo. Vamos a ir a fase por fase. En lo que refiere a las fuentes de datos, si tomamos fuentes de datos genéricas, como les comenté previamente, por ejemplo, XML, JSON, RCS como para integración con sistemas externos o con web services o digamos, datos en general establecidos en este formato. Si tomamos datos que provengan de bases de datos o de páginas web o bien texto plano, vamos a encontrar diferencias en su conformación. Incluso en un mismo tipo, por ejemplo, un sitio web, vamos a encontrar diferencias, porque, digamos, no es lo mismo una web que esté hecha de tal manera que los componentes dentro de la página estén ubicados en una tabla en HTML que tenga una estructura clara, con contenedores identificados, etcétera, a tener algo un poco más, menos elaborado quizás, o un poco más raw, un poco más crudo, como decimos, que sea, por ejemplo,
algún que otro contenedor identificado y nada más, ninguna tabla, ninguna estructura, digamos, nada de eso. Y mucho menos un HTML ya que sea prácticamente texto plano o cercano al texto plano. Estas diferentes formas de conformación de los datos en los lugares nos van a determinar nuestras estrategias a futuro para poder extraer esos datos y convertirlos en información. Entonces, el espectro de forma habla un poco de eso. El espectro de forma habla de cómo están concebidos esos datos en estas fuentes, en estos orígenes de datos. Digamos, para lo que son las estructuras más fuertes, ¿no? XML, JSON, el contenido heurístico, esa idea de buscar y descubrir de la incertidumbre, es menor, justamente por la estructura. Y en contraposición, llegando a estos ejemplos que les había comentado previamente, del HTML o del texto plano, comienza a ser un poco más protagonista la incertidumbre, ¿no? Menos estructura, más incertidumbre. Vamos a esperar un poquito para hablar del lenguaje regular y volvemos. Entonces, estos orígenes de datos con distinto espectro de forma conforman lo que nosotros llamamos seeds o semillas. Los seeds vienen a ser el método de acceso que tenemos para llegar a estos orígenes de datos. En general, por ejemplo, URLs, ¿no? URLs de sitios web, URLs para integración con web services, etc. Estos seeds, cuando ejecutamos la URL o cuando ejecutamos el web service, nos proveen de esos datos contenidos en los mismos. Esos datos contenidos en los mismos generan otra instancia que damos a conocer con el nombre de target, que como la palabra lo indica en inglés, target es un objetivo. ¿Objetivo para qué? Es el objetivo al cual voy a apuntar para generar el algoritmo de extracción de datos. Por ejemplo, si tengo un seed, que es una URL de un sitio, y yo visito ese sitio, todo el contenido HTML que tenga ese seed va a ser mi target, donde voy a aplicar el algoritmo para la obtención de datos. ¿Cómo hacemos la extracción? Vamos pasando a la segunda fase, a la fase de extracción. La extracción puede ser menos compleja o más compleja. Menos compleja o más compleja. Todo tiene que ver justamente del espectro de forma. Podemos tener patrones que sean fácilmente identificables, podemos tener algún tipo de acotación de conjuntos, ¿no? Saber que los primeros 500 caracteres en un sitio son para, no sé, para publicidad, los segundos 2000 son para una presentación, después cada tema o cada instancia que quisiera extraer tiene 350 caracteres, etc. Puedo tener esos patrones. No es lo más común, pero de tenerlos, digamos, se facilita mucho la extracción, porque simplemente la regla, lo que voy a llegar a código, tiene que ver con estos patrones. Lo más común es utilizar otra herramienta para lo que es la extracción. Y es una herramienta que no viene de estos tiempos, año 2020 o siglo XXI, tiene un poquito más de tiempo de vida, diría que medio siglo atrás, y fue hecha con otro concepto. Fue hecha con otro concepto. Un segundito que acá me están hablando. A ver si... Perdón. Bueno. Son las preguntas para que después contestes al final, ¿sí? Ah, perdón. Ok. Sí, después las repito para que también los participantes la escuchen.
pero bueno, adelante, ¿sí? Te quedan unos minutitos para ir ya empezando a redondear. Bueno, bueno. Entonces, estos datos que estoy queriendo extraer los voy a someter a un algoritmo basado en expresiones regulares. Las expresiones regulares son mecanismos de extracción de datos primeramente implementadas para el reconocimiento de los lenguajes regulares en las ciencias de la computación, pero que nos sirven a nosotros para extraer datos de los targets. Por ejemplo, si yo tengo un target con esta frase, I will go tonight, yo con una expresión regular podría, entonces, por un proceso de derivación, que está explicado en un documento que voy a dejar también anexo y otras fuentes, yo podría identificar justamente lo que estoy buscando, que en este caso es la palabra tonight con un signo de admiración. Hay diversas formas de hacer la extracción por regex. Vamos a pasar a otra fase del proceso porque, para no ocupar mucho tiempo, pero esto también lo pueden ver, lo pueden consultar luego. Fase número 2, eliminación de repetidos. La fase número 2 tiene que ver con que esa información que extraje, poder quedarme con instancias únicas de aquello que estoy buscando en mis orígenes de datos. Esta eliminación de repetidos puede ser por reglas más exactas o más heurísticas, dependiendo de mi factor, de mi espectro de forma, ¿no? La etapa de enriquecimiento tiene que ver con que esos datos que yo extraje y esa instancia final del dato sin el repetido, poder agregarle valor. ¿Cómo le puedo agregar valor? Bueno, si yo hice una extracción, por ejemplo, de ofertas del automotor y tengo estos datos en primera instancia, marca, modelo, kilómetros, vendedor y lugar de lo que estoy extrayendo, podría por cada dato incrementar el valor mediante consultas a otros sistemas, consultas a una base de conocimiento, mediante otro proceso de análogo a una inteligencia artificial, lo que fuera. Voy enriqueciendo lo que ya extraje y lo que ya sometí a un simulator, a un proceso de eliminación de repetidos. Instancias final y métricas, y con esto es lo último. Este es un modelo parecido al modelo de control de los sistemas de control que hace referencia al proceso de extracción de información y a la mejora continua, ¿no? Para toda salida de este sistema, cuando finaliza la adquisición de datos y el enriquecimiento de la información, podemos medir. ¿Qué podemos medir? Todas aquellas cosas que sean críticas para nuestra organización. Por ejemplo, temas de computación, órdenes de complejidad de los algoritmos, cantidad de extracción versus el valor útil para ver el tema de los costos, para analizar costos, tiempos, calidad, etcétera, lo que fuera. Esta composición de funciones que vemos aquí es una manera matemática de presentar el sistema en forma formal. Estos son unos ejemplos de salidas, entonces, del sistema formal de adquisición de datos y enriquecimiento de la información, para tener en cuenta y explotar una de las incumbencias más importantes que tenemos como ingenieros de sistemas de información, que es la toma de decisiones, ¿no? Porque todo lo que nosotros ponemos en un código fuente termina siendo CPU, memoria, pero también dinero, tiempo, calidad, negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
es fundamental para el desarrollo de una organización y es útil para, por ejemplo, el armado de un tablero de control, generación de métricas e indicadores, tener en cuenta este sistema formal y tener en cuenta salidas, por ejemplo, como la que vemos aquí en términos de cantidades y tiempos. Si tomo storage, CPU, memoria o procedimientos, podemos ver salidas exponenciales crecientes, modelos lineales, lineales acotados, una función decreciente de tipo exponencial o potencial, algo muy irregular como esto, que dicho sea de paso es lo más común en este tipo de sistemas, etc. Es fundamental y es una herramienta súper útil que viene como anexo y como resultado de nuestro sistema de adquisición de datos y enriquecimiento de la información. Me despido entonces con esta última PPT que nos muestran algunas tecnologías que están disponibles para generar estos tipos de sistemas, web crawlers como Apache Natch o Stormcrawler, bases de datos de diferente índole, relacionales, no relacionales indexadas, Hadoop, también acá hay mucho de MapReduce, de Big Data, y esto es, no hay límites aquí, el límite lo pone uno, lo pone la organización. Hoy en día está al alcance de todos hacer cualquier tipo de experimentación o desarrollo. Bueno, Sebastián, antes de despedirte, acá nos están haciendo alguna preguntita, ¿sí? Que te Sí, transmito. Nos cómo no. preguntan qué pasa o qué herramientas hay cuando la estructura del texto está, bueno, cuando el texto está mal estructurado, por ejemplo, por un HTML mal utilizado o algo así. Lo mejor, bueno, la herramienta claramente es una expresión regular, o una o varias, o composición de ellas. Pero lo más importante y lo que yo agregaría es que hay un modelo teórico, digamos, uno puede evaluar el funcionamiento de la expresión regular desde un modelo teórico, pero también eso a veces queda chico. Entonces, lo que yo siempre digo es que lo mejor es hacer un benchmark, es tomar una muestra de lo que se tiene, magnificarlo, hacer digamos, hacerlo más grande y hacer un benchmark y probar varias opciones. Y con eso, digamos, satisfaciendo estos requerimientos de costo, tiempo y calidad, ver con cuál me quedo. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Ahí vemos que dejaste tus datos a la vista para seguir conectados, para hacerte más consultas en caso de que haya interés en los participantes. Así que seguiremos en contacto de alguna u otra manera. Así que gracias, Sebastián, y hasta pronto. Ha sido un honor, muchas gracias a ustedes. Chao, chao.